Identificar a un manipulador no es una tarea sencilla, precisamente porque su modus operandi se basa en la ofuscación y la negación. Pocos manipuladores admitirán abiertamente sus intenciones. En cambio, operan bajo el disfraz de la amistad, el amor, la preocupación o la ayuda, haciendo que sus víctimas duden de su propia percepción y se sientan culpables por siquiera sospechar. Sin embargo, existen patrones de comportamiento, rasgos distintivos que, una vez comprendidos, pueden servir como señales de alerta cruciales. Estos rasgos son como las migas de pan que un manipulador deja a su paso, revelando la verdadera naturaleza de su estrategia. Dale like, suscríbete y comparte. Comencemos. Estos son los 5 rasgos más impresionantes de un manipulador que no podrás creer que existen. 1. Encanto superficial y carisma cautivador. El primer rasgo, y quizás el más engañoso, de una personalidad manipuladora es su capacidad para exhibir un encanto superficial y un carisma cautivador. Estas personas a menudo son excepcionalmente agradables, atentas, interesantes y aparentemente empáticas al principio. Pueden ser maestros en el arte de la conversación, sabiendo exactamente qué decir para halagar, impresionar y ganarse la confianza de los demás. Su presencia puede ser magnética, haciendo que uno se sienta especial, comprendido y valorado en su compañía. Este encanto inicial es una herramienta estratégica, no una expresión genuina de su carácter. Un manipulador a menudo comienza bombardeando a su objetivo con elogios desproporcionados, reconocimiento y atención. Te hacen sentir increíblemente bien contigo mismo, como si finalmente alguien te viera y apreciara de verdad. Este bombardeo de amor crea un vínculo emocional rápido y una sensación de deuda o apego. Son hábiles en el arte de imitar la empatía. Pueden escuchar atentamente tus problemas, ofrecerte consejos aparentemente sabios y validar tus sentimientos, pero su objetivo no es conectarse contigo a un nivel profundo, sino recopilar información sobre tus vulnerabilidades, miedos y deseos para usarlos más tarde en tu contra. Poseen una habilidad innata para dominar la interacción social. Saben cómo dirigir la conversación, cómo desviar la atención de sus propias fallas y cómo presentarse bajo la luz más favorable. Pueden contar historias convincentes que los pintan como víctimas o héroes, generando simpatía o admiración. Se proyectan a sí mismos como individuos extremadamente seguros de sí mismos, competentes y exitosos, incluso si la realidad es diferente. Esto genera admiración y la tendencia a confiar en su juicio, lo cual es vital para establecer su influencia. ¿Por qué es efectivo? El encanto superficial es la carnada. Desarma a la víctima, baja sus defensas y crea una base de confianza ilusoria. Las personas están naturalmente predispuestas a confiar en aquellos que les resultan agradables y atractivos. Este carisma inicial les permite infiltrarse en la vida de la víctima, obteniendo acceso a sus recursos, emociones y decisiones, antes de que la verdadera naturaleza del manipulador se revele. Para cuando la víctima empieza a sentir incomodidad, ya está enredada en una compleja red de deuda emocional y lealtad percibida. 2. La mentira patológica y la distorsión de la realidad. El segundo rasgo distintivo es la tendencia a la mentira patológica y la distorsión constante de la realidad. Para un manipulador, la verdad es una herramienta maleable, no un principio inquebrantable. Mienten con facilidad, sin remordimientos aparentes, y son maestros en la invención de historias, la exageración de hechos y la negación de la evidencia. Su objetivo es crear una narrativa que los favorezca, que les permita eludir responsabilidades, culpar a otros o justificar su comportamiento. ¿Cómo se manifiesta? Mienten sobre pequeños detalles y sobre grandes eventos. Sus mentiras pueden ser tan intrincadas y elaboradas que es difícil distinguirlas de la verdad. A menudo, mienten incluso cuando no hay una necesidad obvia de hacerlo, simplemente porque la verdad no se ajusta a su narrativa. El gaslighting es una forma insidiosa de manipulación psicológica, donde el manipulador siembra dudas en la mente de la víctima, haciéndola cuestionar su propia memoria, percepción y cordura. Eso nunca pasó. Estás imaginando cosas. Eres demasiado sensible, son frases comunes. Esto desgasta la confianza de la víctima en sí misma y la hace más dependiente del manipulador para definir la realidad. Se niegan rotundamente a admitir sus errores o su responsabilidad. En cambio, proyectan sus propias faltas y culpas sobre otros. Si son egoístas, acusarán a los demás de ser egoístas. Si son deshonestos, dirán que tú eres quien los miente.
Debido a su red de mentiras, a menudo se contradicen a sí mismos. Sin embargo, son hábiles en desviar la atención de estas inconsistencias o en inventar excusas elaboradas para explicarlas. Pueden usar verdades a medias o sacar fragmentos de la realidad de contexto para crear una narrativa falsa que les convenga. ¿Por qué es efectivo? La mentira y la distorsión de la realidad crean una niebla de confusión alrededor de la víctima. Al desdibujar las líneas entre lo real y lo inventado, el manipulador mina la capacidad de la víctima para confiar en su propio juicio. El gaslighting es particularmente devastador porque ataca el sentido de la realidad de la víctima, dejándola vulnerable y dependiente de la versión de la realidad que el manipulador le presenta. La negación y la proyección les permiten evitar la culpa y la responsabilidad, mientras transfieren la carga emocional a sus objetivos. 3. La utilización de la culpa y la obligación, el arma emocional secreta. El tercer rasgo es la habilidad maestra para utilizar la culpa y la obligación como armas emocionales. Los manipuladores son expertos en identificar las sensibilidades de sus víctimas y en jugar con sus sentimientos de deber, lealtad y responsabilidad. Te hacen sentir culpable por no cumplir con sus expectativas o por no ceder a sus demandas, incluso si estas son irrazonables o perjudiciales para ti. ¿Cómo se manifiesta? El manipulador se presenta constantemente como la víctima de las circunstancias, de la vida o de las acciones de otros, incluida la víctima. Esto genera simpatía y hace que te sientas culpable si no acudes en su ayuda o si pones tus necesidades por delante de las suyas. Frases como «después de todo lo que he hecho por ti» o «nadie me entiende ayuda» son comunes. Te hacen sentir responsable de sus emociones negativas o de sus problemas. «Si me quisieras de verdad, harías esto por mí». O «me duele mucho que no me apoyes en esto». Esto te carga con una responsabilidad emocional que no te corresponde. Apelan a tu sentido del deber, la lealtad o la amistad. Un buen amigo haría esto. Como mi hermano /padre /madre /pareja, deberías, creando una obligación ficticia que es difícil de rechazar sin sentirte una mala persona. Te comparan con otras personas que supuestamente son más leales, generosas o comprensivas, haciendo que te sientas inadecuado o egoísta por no estar a la altura de sus expectativas. Cuando no obtienen lo que quieren, pueden recurrir al silencio, la frialdad o a gestos pasivo-agresivos que te hacen sentir incómodo y culpable, presionándote para que cedas. ¿Por qué es efectivo? La culpa y la obligación son emociones poderosas que pueden anular el juicio racional. Las personas tienden a evitar la culpa y a cumplir con lo que perciben como sus responsabilidades. Los manipuladores explotan esta tendencia natural, haciendo que sus víctimas se sientan responsables de la felicidad o el bienestar del manipulador, incluso a expensas de su propia salud mental o financiera. Esto crea una dinámica de poder desequilibrada, donde la víctima se siente atrapada y obligada a ceder. Dale like, suscríbete y comparte. 4. La explotación de vulnerabilidades y miedos. El cuarto rasgo es la habilidad de los manipuladores para identificar y explotar las vulnerabilidades, inseguridades y miedos más profundos de sus víctimas. Una vez que han establecido su encanto y han recopilado información a través de su falsa empatía, usan esta inteligencia para presionar los botones adecuados, asegurándose de que la víctima ceda a sus deseos. ¿Cómo se manifiesta? Observan cuidadosamente tus puntos débiles. Tu miedo al abandono, a la soledad, al fracaso, a no ser amado o aceptado, a perder tu empleo, a no cumplir expectativas. Una vez identificadas, utilizarán estas inseguridades para ejercer presión. No siempre son amenazas explícitas. Pueden ser insinuaciones, si no haces esto, tal vez. O sabes cómo soy cuando... Estas amenazas, a menudo relacionadas con tu miedo a perder algo valioso, la relación, el empleo, el apoyo, te obligan a cumplir. Apelan a tus emociones para controlarte. Si me dejas, no sé qué haría. Me voy a enfermar si no me ayudas. Te quiero mucho. No me hagas esto. Esto es especialmente efectivo con personas empáticas o con miedo a herir a los demás. Si saben que valoras la aprobación, pueden amenazar con retirarla o con difundir rumores sobre tus fallas si no cooperas. Si tu miedo es al fracaso, pueden sabotearte sutilmente o minar tu confianza. Pueden presentarse como los únicos que pueden entenderte o ayudarte, fomentando una dependencia emocional que luego explotan. Te hacen sentir que no puedes funcionar sin ellos. ¿Por qué es efectivo? La explotación de vulnerabilidades es un ataque directo a los cimientos psicológicos de la víctima.
Cuando alguien toca tus miedos más profundos, tu capacidad para pensar racionalmente disminuye, y es más probable que te sometas para evitar el dolor o la pérdida. El manipulador se posiciona como la única solución o el único protector, lo que refuerza su control y la dependencia de la víctima. 5. La ausencia de remordimiento y la falta de responsabilidad. El quinto rasgo, y quizás el más perturbador, es la ausencia de remordimiento o culpa y una profunda falta de responsabilidad por sus acciones. Un manipulador no siente un verdadero arrepentimiento por el daño que causa, porque su enfoque principal está en sus propios objetivos y beneficios. No ven a los demás como seres humanos con sentimientos, sino como herramientas para lograr sus fines. ¿Cómo se manifiesta? Aunque pueden fingir la empatía, carecen de la capacidad de sentir y comprender verdaderamente las emociones de los demás. Las lágrimas, el dolor o la frustración de sus víctimas no los conmueven a nivel profundo. Nunca admiten su culpa. Siempre es culpa de otra persona, de las circunstancias o de la víctima misma. No asumen las consecuencias de sus acciones y se victimizan cuando se les confronta. Pueden ser plenamente conscientes del daño que están causando, emocional, financiero, reputacional, pero esto no les genera angustia o deseo de enmendarlo. Su prioridad es su propio beneficio. Inventan excusas y justificaciones elaboradas para su comportamiento, presentándose como víctimas o como víctimas de las circunstancias, y convencidos de que sus acciones eran necesarias o justificadas. Después de un acto de manipulación que causa daño, pueden regresar con una fase de encanto, promesas de cambio o incluso un bombardeo de amor para recuperar el control, no porque sientan remordimiento, sino para mantener a la víctima en su órbita. ¿Por qué es efectivo? La falta de remordimiento les permite operar sin las barreras morales que detendrían a la mayoría de las personas. No tienen culpa que los frene, lo que los hace implacables en la búsqueda de sus objetivos. Su negativa a aceptar la responsabilidad frustra a la víctima, que puede intentar incansablemente hacer que el manipulador vea la luz o se disculpe de verdad, solo para encontrarse con una pared de negación. Esto agota emocionalmente a la víctima y la mantiene en un ciclo de frustración. La habilidad para detectar una personalidad manipuladora no te convierte en una persona cínica, sino en una persona consciente y empoderada. Te permite construir relaciones más auténticas y saludables, basadas en el respeto mutuo, la honestidad y la reciprocidad. Al entender cómo opera la manipulación, te equipas con el conocimiento para desenmascarar el engaño y para salvaguardar tu propio poder en la danza de las interacciones humanas. El silencio elocuente del comportamiento ahora se convierte en tu aliado más poderoso. Dale like, suscríbete y comparte. ¡Hasta la próxima!